este nuevo capítulo de A la Luz de la Palabra, hoy día con una nueva reflexión a la luz de la palabra. Así que, bueno, si tiene contacto, usted quiere que su hermano, su prójimo sea bendecido, lo invito a que pueda compartir, a que pueda suscribirse, apretar la campanita para que no se pierda ningún capítulo. Hoy día vamos a estar hablando de un gran mensaje y aprovecho de bendecir a mi hermana Valentina. Joven valiente, joven guerrera y que nos ha bendecido. Entonces queremos bendecirle a ustedes también con una pequeña reflexión. Y también quiero presentarles a mis hermanas que están aquí presentes, a mi pastora Carolina, amada, y mi hermana Tamara. Así que saluden, no sean tímidos. Bueno, quiero empezar hablándoles acerca del título. Bueno, no sé si se acuerdan cuál es el título. ¿Y tú qué harías? Amén. Así es. Bueno, para nuestra hermana Valentina nos mencionaba que ella lo sacó de algo que ella había visto, sobre unas actuaciones que habían y que las personas se ponían a pensar a raíz de las actuaciones, ¿qué harían? Claro. Entonces, ella nos dio ejemplo de la Biblia, en Primera de Samuel. Claro. Bueno, así como mencionabas, Valentina se recordaba, ¿cierto?, como estos programas donde ponían situaciones complejas y que nos llevaban a pensar así como, ¿qué haría yo en ese lugar? O sea, ¿qué haría yo estando en ese escenario, en esa situación? Y claro, ella partía compartiendo acerca del arca, de cómo hubo un tiempo donde el arca de Dios se trasladaba de un lugar a otro, pasaba por varios lugares y llega a un punto donde quieren traerlas de vuelta a casa, de vuelta a la tierra. A David la quería traer de vuelta, ¿cierto?, a Jerusalén. Y es interesante porque parte diciendo nuestra hermana que en una de las paradas en casa de Abinadab, es que son nombres bien largos, claro, con harta y el pez. Claro. Entonces hace esta parada en esta casa y claro, dicen que apartan a uno de los hijos de Abinadab, a Eleazar, y ya lo apartan y el arca estuvo ahí 20 años. Y eso, claro, es harto tiempo, pero como nos comentaba nuestra hermana, o sea, no pasó nada. Incluso mucho más tiempo de lo que mi hermana lleva viva. Claro. Mi hermana tiene 17, 20 años. Y no había pasado nada, o sea, estuvo la presencia de Dios ahí y durante 20 años no pasó nada. Y de verdad eso es algo para pensar. Claro. Bueno, también un mensaje potente, un mensaje, ¿cierto?, a nuestro corazón de saber qué haría uno, ¿verdad?, con la presencia de Dios. Y como relata mi hermana Tamara, Abinadab, ¿cierto?, tuvo 20 años, el arca, que ahí estaba la presencia de Dios, pero hubo mortandad, hubieron muchas personas. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios, ni se adoraba, ni se honraba a Dios. Y cuando el arca fue llevada a otro lugar, a la casa de Obed-Edom, que significa el siervo. El siervo, muy bien. El siervo, a diferencia, ¿cierto?, el arca de Dios estuvo 3 meses. Y en esos 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom y toda su casa. Entonces, enseñándonos qué hago yo con la presencia de Dios. Si está la presencia de Dios en mí, va a estar en mi casa, va a estar en mi familia, va a estar en mis hijos, en la segunda, tercera y cuarta generación, como lo mencionaba. Cuando se honra a Dios, cuando se adora a Dios y cuando hay intimidad con Dios, claro que ese hogar va a ser bendecido. Y esa es la diferencia, ¿cierto?, que relataba lo que dice también Tamara. Sí. Bueno, Valentina nos mencionaba 3 palabras clave, ¿cierto? El honrar, la intimidad y la adoración. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Dios quiere Amén. que seamos hijos que honran, hijos que adoran, hijos que tienen intimidad con su Padre. Amén. Porque claro, estuvo 20 años, amados, en un solo lugar y no pasó nada. Porque como mencionaba, claro, como mencionaba mi hermana, mi pastora, es porque no había temor a Dios. O sea, para ellos no era relevante.
No era relevante ni la intimidad, ni el honrar, ni la adoración. Pero vemos el otro paralelo, de que para otras personas, Obed-edom, ¿lo dije bien? Sí. Para él sí era. O sea, pudo haber estado un día y ya hubiese sido dado frutos. Cuarta generación, pero Dios permitió que estuviera 3 meses, porque quería bendecirlo también. Exacto. Y de hecho igual, como decía el título, ¿y tú qué harías? O sea, ¿qué haríamos nosotros con la presencia de Dios? Y me hacía recordar el caso de Jacob, que Jacob se encuentra, ¿cierto?, con este hombre de Dios, con este ángel, y le dice, o sea, yo no me quiero mover si tu presencia no está conmigo, o sea, yo no quiero ir a ningún lado si tu presencia no está conmigo. Hasta batalló, ¿cierto?, con este ángel por la presencia de Dios, porque sabía cuán importante era que la presencia de Dios estuviese con él. Y él honró, y bueno, su nombre fue cambiado, ¿cierto? Y de ahí viene la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y qué importante es eso, o sea, ¿qué estamos haciendo con la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros la cuidemos, como decía nuestra hermana, tomemos su presencia y la adoremos, porque es su presencia, o sea, es el lugar donde tenemos nuestra mayor plenitud, el lugar de mayor descanso en su presencia, el lugar de mayor regocijo en su presencia, el lugar donde puedo encontrar la verdadera quietud en su presencia. Amén. Sí, una de las cosas que nombraba, ¿cierto? Y que tú lo mencionas, esas 3 cosas, que es la honra, la intimidad y la adoración. ¿Cuántas veces lo hacemos de labios? Como decía la hermana Valentina. Dios lo sabe y lo mira, pero muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestro corazón, nuestra mente no está en la iglesia. Anhelamos, suena bonito decir algo muy poético, hablar un salmo, pero soy un adorador. Dice que él busca, y ella decía, si busca es porque no hay, es porque hay escasez de adoradores. Y ella relataba el salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Lo leo solamente? ¿Es un poema para mí? ¿O lo anhelo como el salmista, cierto? Lo anhelaba porque estaba sediento, tenía sed y hambre del Dios vivo. Entonces creo que ha sido un llamado a nuestras vidas. Si nuestro hogar está siendo como la casa de Abinadab, o está siendo bendecida como Obed-edom, de anhelar su presencia, de honrar a Dios en nuestro hogar, de honrar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Entonces es algo para mí tan relevante, tan de vida o muerte, hermana Lani, hermana Tamara, porque es para hoy, el mensaje es para hoy. Ya no hablar que fue un mensaje bonito, es la palabra de Dios. Amén. Haciendo un llamado a nuestras vidas, ¿cierto? De dejar esa vida de hipocresía, esa vida de solo de labios me honras. Amén. Entonces tiene que haber un cambio y un arrepentimiento en nuestro corazón de ser como la casa de Obed-edom, de vivir amando a Dios. También la hermana también mencionaba el tema de los cambios. Claro, Porque se menciona esto de labios, de decir porque me están mirando, pero es algo más profundo. Es algo mucho más profundo que la hermana nos llevaba también a reflexionar. Sí. ¿Cierto? Que necesito cambio, que ese arrepentimiento necesita tener cambio, porque el peor insulto que nos pueden decir, como ella mencionaba, no es que seamos canutos, fanáticos, religiosos, locos, sino que seamos hipócritas. Creo que eso es lo más importante y ella lo recalcaba, porque nuestro Dios no es hipócrita. Nuestro Dios jamás se ha contradecido el mismo. Y muchas veces nosotros con nuestras propias actitudes sí. Y nosotros estamos representándolo. Así es. Entonces no podemos ser hipócritas. Así es. Y si no hay ese cambio, Dios no puede derramar de su presencia, derramar de su Santo Espíritu. ¿Verdad? ¿Cómo va a derramar si sus hijos no le buscan? ¿Cómo va a derramar en mi vida si yo, cierto, no lo busco, no tengo una intimidad? Bueno, ella relataba, cierto, que vio a su mamá, ¿verdad? Entonces, qué importante cuando está en mí el poder marcar también la vida de otros, hacer cambios yo, no solo por mí, como ella decía, bendícenme, renuévame, restáurame, sino que por amor a los demás,
por amor a mis hijos, a mi familia, a la iglesia, a mis hermanos, a mi prójimo conocido y mi prójimo desconocido, que voy a conocer. Amén. Sí, y de hecho, bueno, como mencionaba, el tema de los cambios y cómo esto se evidencia, ¿cierto? Y algo que nosotros cada día debemos ver qué estamos evidenciando, porque Abinadab tuvo 20 años en la presencia de Dios y él podría haberse jactado y haber dicho, la presencia de Dios está en mi casa, el arca de Dios está en mi casa, pero no había evidencia alguna que indicara que eso era real. Claro. O sea, pasó desapercibido, pero cuando estuvo en la casa de Obed-Edom, estuvo tan solo 3 meses y creo que para él no era ni siquiera necesario pronunciar con su boca que el arca estaba en su casa, porque todos lo podían ver, Claro. todos lo podían notar. Y creo que eso es importante cuando lo llevamos a nuestra vida, porque nosotros podemos decir, estoy cambiando, estoy haciendo esto, estoy haciendo ajustes. Hemos escuchado muchas veces cristianos o evangélicos que dicen, no, si llevo 20 años en el Evangelio, llevo 30 años en el Evangelio, llevo 10 años en el Evangelio, pero ¿cuál es la evidencia de que la presencia de Dios ha estado con ellos? Que no basta con que lo diga, no basta solo con decir eso, porque yo misma podría decir, yo estoy de los 2 años en la iglesia, pero eso no es suficiente para mostrar una evidencia de que la presencia de Dios ha estado con nosotros. Y como decía la pastora, cómo podemos marcar al otro. Cómo podemos marcar al otro, y qué importante eso, porque Obed-Edom había sido bendecido, su casa fue bendecida, pero cuando al finalizar nuestra hermana nos contaba en Segunda de Crónicas, si no me equivoco, cuando dice, y lo asignan como uno de los porteros, y no tan solo él, sino que sus hijos, incluso los hijos de sus hijos, estuvieron ahí para servir. Entonces, cómo también se deben haber sentido sus hijos, sus nietos, al ver que el padre había sido bendecido, un padre que había decidido, cuando dice, ¿y tú qué harías? No, yo lo que voy a hacer va a ser adorarle, va a ser honrarle, y no basta solo con decirlo, sino que sea una evidencia, porque podemos decir, llevamos 10 años dentro de la iglesia, pero eso no significa nada. Claro, no acredita nada, no dicen nada de nosotros. Y bueno, yo recuerdo que la hermana terminó con una pregunta: ¿qué casa somos? Así. ¿Qué casa somos? Y es importante decidirlo, como usted decía, hoy, ahora. Ya más rato es tarde, mañana es mucho más tarde, porque el Señor puede venir ya. ¿Y qué clase de hijos somos? ¿Qué clase de casa? ¿Esa que adora o aquella que no tiene temor? Claro, para ir con la pregunta que tú dices, ¿cierto? ¿Qué haríamos nosotros? Es súper a la vez fuerte, porque a veces creemos que puede haber un hogar como lo que recibíamos desde temprano y día en Sembradores. Y lo relaciono con la palabra de Dios del mensaje. Puede ser un hogar totalmente legal, un matrimonio, padre, madre, los hijos dentro del matrimonio, pero lo ilegalizan. Y eso está sucediendo. ¿Qué hago yo? Rompo aquella maldición, rompo aquello, ¿cierto?, que contaminó, que ensució, que revertible. ¿Qué haría yo? Se puede. ¿Qué hacen los hijos? Si no ven al Padre, ¿cierto?, que amen a Dios, que su actitud. ¿Qué van a hacer los hijos? ¿Qué decisión van a romper con eso? Entonces, es un llamado a confrontarnos. Y bueno, como mencionabas antes, el siervo que brama, y así necesitar la presencia, Amén. así necesitarla, no solamente porque tengo que honrar, tengo que tener intimidad, sino porque la necesito. Eso es algo, es parte fundamental. Cada día, ella mencionaba el ejemplo de su mamá, que se levantaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque necesitaba ser bendecida, ser guiada solo por ese día, ni siquiera por el mes, no por el año, sino por el día. Qué importante es que nosotros también podamos clamar así, por su presencia, porque yo la necesito también para bendecir a otros. Amén. Yo creo que ella mencionaba que Dios busca adoradores, en espíritu y en verdad.
y debemos ser sinceros con Dios. Y que Él ya no busque, sino que los halle. Y que seamos nosotros, esta generación, una generación que adora. Y que no es hipócrita, sino que cuando ha fallado, lo ha reconocido, lo ha confesado, se ha arrepentido y hay cambio. Entonces seamos esa generación donde Dios, si busca, lo halle. Es una tremenda oportunidad que tenemos hoy para ser esos adoradores y que su presencia, ¿cierto?, fluya en medio de su pueblo. La pastora Teamar nos compartía para agregar, porque es necesario, el tema de la comodidad, ¿cierto? Dios quiere que seamos esos hijos que no están en la comodidad, que están fuera de su zona de confort, que se levantan y hacen a pesar de todo, tienen esfuerzo, que se levantan. Entonces qué importante es serlo, es poder salir de esa zona cómoda, porque ahí nos dormimos, nos morimos y no tenemos la oportunidad, no la aprovechamos, y es hoy. No sé si quieren decir algo para finalizar a los hermanos, confrontarnos, porque fuimos confrontados nosotros. Sí, de todas maneras fuimos confrontados a preguntarnos, o sea, desde el principio, o sea, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Porque es interesante, porque ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque si nos preguntamos qué hemos hecho con la presencia de Dios, creo que podríamos tener respuestas tan diversas y haber hecho tantas cosas incorrectas, pero lo importante es decir ahora, ¿qué voy a hacer? Como decía la pastora, ¿qué voy a hacer hoy? No es para mañana, no es para pasado, es para ahora. Porque ya lo que hice estuvo mal, no me funcionó, me llevó a estar en un lugar apartado, me llevó a estar lejos de lo que Dios esperaba, pero ¿qué voy a hacer ahora? Como en ese programa, claro, había uno ve esos programas de ¿y tú qué harías? Están los que intervienen en la situación y están los que se ponen a opinar desde el costado. Decía, pero mira lo que está haciendo, pero no podemos ser aquellos que opinan, sino que debemos ser los que intervienen y hacer algo al respecto. Y creo que ese es el llamado que hacía nuestra hermana con nosotros el día de hoy, o sea, hacer algo al respecto, ya no más estar desde la vereda al frente, no más estar desde la tribuna y diciendo así como, pero mira, ¿te diste cuenta? O mira, yo la haría distinto, pero no hago nada. Puedo dar 1000 opiniones, puedo decir 1000 cosas, o presentar 1000 maneras de cómo hacerlo, pero si no soy capaz de ejecutar una, entonces hay un problema en mi vida. Así que eso sería lo que podría decir para finalizar. Bueno, yo terminaría diciendo, ver cómo está nuestra casa. Si se parece a la de Abinadab o se parece a la de Obed-Edom. Amén. Tremenda pregunta. Yo quería recalcar una frase que dijo mi hermana, que nuestra adoración no dependa de nuestro problema. Sí. ¿Cierto? Porque voy a adorar si Dios me bendice. Voy a adorar si Dios me sana. Lo condicionamos. Lo condicionamos y Dios no nos condiciona. O sea, Dios no quiere que nosotros pongamos condición tampoco, sino que tenemos que adorar a pesar de. Amén. A pesar de, y Dios, y ponerlo en primer lugar. O sea, ordenar nuestras prioridades. Creo que eso es lo más importante, porque cuando ordenamos nuestras prioridades sabemos cuál es nuestra casa. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, amadas, gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Amén. También bendecimos de nuevo a mi hermana Valentina por ser sensible a la voz de Dios. Y también a ustedes por estar escuchando, por compartir. Sabemos que no nos queremos nutrir solo nosotros, llenarnos de palabras, sino que esto es para compartirlo, para ser de bendición. Amén. No nos quedemos solo en nosotros, en lo que yo haría, en lo que a mí me sirve, sino pensar en los demás. Así que, amados, esta es una invitación para que también pueda compartir. Así que eso, muchas bendiciones. Amén.